A Juanita Cordero, aquí, en Ciudadano ADN. Fíjense que, de hecho, algunos auditores nos escribieron nos advirtieron, los alertaron respecto a un correo electrónico, un mensaje que supuestamente llega desde el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Y es un correo falso que intenta suplantar, digamos, una mensajería institucional. Así como han llegado un montón, o que llegan un montón de ofertas. Llegan pincha mensajes, aquí, qué sé yo. Te vamos a regularizar la patente, todo. Todo. De todo tipo. Entonces, bueno, en fin, son temas que queremos advertir. El pie inicial tiene que ver con esta mensajería, pero básicamente con cómo se utiliza, o a lo que tenemos que tener advertencia respecto a todo eso. Y por lo mismo estamos a esta hora en estudio. Usted la puede ver a través de adn.cl también, con Catherine Muñoz. Ella es CEO de Idonia. ¿Cómo estás, Catherine? Muchas gracias por estar acá en estudio. Muchas gracias. Hola, buen día, Catherine. Buenos Catherine, días. lo que te comentábamos al comienzo, primero, para comenzar ahí la conversación, tú conociste de esta alerta, de esta historia, de este correo que anda circulando, Sí, claro. donde supuestamente que se suplanta, digamos, ¿no? Un organismo tan importante como Impuestos Internos, justo en un mes en que está la declaración de renta. Entonces hay mucha gente pendiente de precisamente ese sitio, ¿no? Exacto. Estos temas son bastante usuales precisamente cuando existe este tema. La operación renta, pero también cuando está el Cyber Day, ¿verdad? Y todos estos eventos masivos donde la gente se vuelca a Internet, a interactuar con muchos correos electrónicos. En particular, estos temas son parte de la ciberseguridad, pero la ciberseguridad, cuando ustedes escuchan un ciberataque, un complejo ciberataque, ¿verdad? ¿Lo han escuchado más de alguna vez? Sí. Bueno, la verdad es que los ciberataques o la complejidad depende desde el punto de vista de donde se mire, porque no son tan complejos desde el punto de vista técnico. A ver. Son más complejos desde el punto de vista de la ingeniería social, se llama. Es el arte del engaño, el nuevo arte del engaño digital. Y básicamente lo que buscan, ¿verdad?, es a través de correos, como señalo en este caso, un comunicado oficial, ¿verdad?, de Impuestos Internos, que desde el 5 de mayo están enviando correos, ¿verdad?, a muchos contribuyentes con un mensaje que se cierra el giro de la empresa. Que es como un mensaje de alerta. O sea, si te llega ese mensaje, dices, me van a cerrar el giro, claro, primero. Porque la idea es que causar lo que buscan es que abras el giro. Que sea urgente, claro. Obviamente que si te mandan una información, sepa lo último, no sé, beneficios X, a mucha gente no le interesa. Claro. Pero si el asunto del correo dice, se está cerrando el giro de tu empresa, o sea, evidentemente que hay una mayor posibilidad de que la gente lo abra. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo importante acá? La ingeniería social lo que busca, ¿verdad?, es a través de medios precisamente sociales engañar a una persona para que abra un correo en general electrónico, se llama phishing, ¿verdad?, y abrir un enlace dentro de este correo donde se despliega en un famoso llamado malware. ¿Qué busca este malware? Muchas veces robar credenciales. Yeah. ¿Credenciales de qué? Muchas veces de empresa. Claro. Para poder luego entrar a la empresa y en el fondo meterse en los sistemas de la empresa. La ciberseguridad tiene muy poco de ataque ofensivo directo. Es bastante... tiene tiempo. Tiene tiempo esta gente para el engaño. Es interesante saber todo eso, porque uno pensaba que, no sé, es como una cuestión masiva y que llegan y que... te atacan todo el rato. Pero en el fondo, la sofisticación de estos delitos tiene que ver en el cómo te engañan. Exacto. Porque, por lo que desprendo de lo que dijiste, es que la forma de actuar, como te vulneran, es muy simple. O sea, en el sentido técnico es muy simple. Es súper simple. Que en el fondo te roban el usuario y la clave. Mira, yo lo comparo siempre con un acto de magia. Cuando un mago te hace una magia 100 veces frente tuyo y tú que hayas sido mirando como que... ¿Cómo lo hizo? En el fondo, claro, es tal cual, es lo mismo. Buscan, evidentemente, y aquí hay un consejo desde ya, cuando el asunto es como urgente y grave, uno ya empieza a desconfiar. Y también hay que fijarse muy bien en los remitentes. Y aquí quizás hay un problema directo con el impuesto interno. Hay, desde hace mucho tiempo, y producto también de la nueva institución, ¿verdad?, de ciberseguridad, la ANSI, la nueva ley de ciberseguridad, se recomienda mucho a las instituciones públicas usar el .gov.
No sé si se han dado cuenta que Impuesto Interno no tiene .gov. No tiene .cl y .com. Claro, yo. entonces imagínate un correo que te llegue SIII.cl. Uno no se fija, en el fondo. Con 3i pasa claro, colado. Pasa colado. Claro. Entonces es mucho más fácil, ¿verdad?, que estas vulneraciones sucedan. El .gov tiene bastantes medidas de seguridad, ¿verdad? Están siendo adoptadas por la mayoría de las instituciones, pero podría ser ahora un llamado, ¿verdad?, de atención quizás para el propio Servicio de Impuestos Internos de adherirse a esta Gov esta nueva normativa. Ya es más difícil ahí. Gov con B alta, ¿no? Con B alta, B sí, alta porque con B corta es government de Estados Unidos. Se la agarraron los gringos. Los gringos ya se lo tomaron. Tomadísima. Claro, pero entonces una de las soluciones sería que las instituciones públicas o privadas, públicas en este caso, Gov. ¿Eso está abierto para que lo puedan usar? O sea, hay una norma técnica. La verdad es que cada institución, bueno, y sobre todo instituciones y organismos como el Servicio de Impuestos Internos, tienen bastante autonomía, ¿verdad?, en temas tecnológicos. Pero desde afuera, yo puedo dar mi opinión, ¿verdad?, que sería muy buena que lo usaran porque también institucionaliza, ¿verdad?, y también el .gov tiene muchas medidas de seguridad que podrían reducir, ¿verdad?, la cantidad de este tipo de fraudes. Son fraudes finalmente, los típicos fraudes que uno conoce desde años y años, pero ahora han vuelto al mundo digital. Lo que finalmente buscan es robar credenciales. Muchas veces de los directores ejecutivos de la empresa, de la esposa del director ejecutivo de la empresa, ahora hay mucho acceso, por ejemplo, a una empresa a través de un código QR. Te invitan a una oficina, ¿verdad? Entonces te dan un código QR. Y ese código QR tiene que pasar por un correo X, ¿verdad?, o se hacen pasar por el director ejecutivo. O directamente adquieren las credenciales. Hay mucha gente que después de la pandemia se institucionalizó esto de trabajar en la casa y en la oficina. 3x5, 3x2. Claro. Sí, combinado con alguno. Claro, bueno. De frontón de la casa, de hecho. Bueno, claro. Entonces, si bien las empresas han tomado medidas de seguridad, ¿verdad?, muchas veces, por ejemplo, yo no me puedo conectar. No me debería conectar al Wi-Fi de mi casa. Debería estar dentro del perímetro de un VPN de mi empresa. Pero a veces puede ser que a la gente se le olvide, ¿verdad? Entonces, esta dualidad entre tanto dispositivo también, del teléfono de la casa, el teléfono de la oficina, ¿verdad?, es más fácil para los ciberatacantes robar credenciales. Yo con las credenciales de un auto funcionario. ¿Pero qué es una credencial? Para ir bien al detalle. El usuario y la contraseña. Eso, simple. Usuario, contraseña. Claro. Y generalmente uno lo deja a veces grabado como uno tiene. Lo deja grabado en los teléfonos, lo deja grabado en el computador. Claro. Exacto. Como es mi computador, pero bueno, te lo pueden intervenir, si lo pierdes. Y ahí, claro, por más... Ahora, ahí también otra recomendación, un doble factor de autenticación. Si a mí me piden el usuario y la contraseña, luego me tendrían que pedir otra cosa más. En general es algo que tiene que ver con un código. Un código. Claro, ahora si te roban el teléfono, si te roban el teléfono y el celular. Si te roban el teléfono y el computador. O sea, mejor irse a otro país. Pero básicamente. Es importante cuidar su contraseña, o sea, basta del admin 1. Claro, 1, 2, 3, 4 y esas cosas. Sí, porque, como decía, la ciberdelincuencia es, bueno, por un lado, en temas internacionales, geopolítica, o sea, está comprobada que está básicamente apoyada por países. Corea del Norte, China. ¿Apoyada? ¿Y cómo van a apoyar así? Económicamente, o sea, muchos programas de Corea del Norte, por ejemplo, son financiados a través de ciberataques a nivel global. ¿Y es sabido eso? Es sabido y está comprobado. O sea, muchos ciberespionajes, donde ya no te piden, en el fondo, el rescate, ¿verdad?, por los datos, sino que pasan 2 años y se dieron cuenta que muchos vienen del gobierno de China. Hay muchos estudios que así lo han comprobado. Pasó hace un par de años, o creo que un año y medio atrás, con Microsoft,
Microsoft tiene todas las cuentas, por ejemplo, del gobierno. No sé si todavía los tiene, pero hasta hace un tiempo los tenía todas las cuentas de todos los correos electrónicos, quiero decir, de las autoridades del gobierno norteamericano. Bueno, tuvieron una brecha, no se enteraron ellos, se enteró el propio gobierno que le estaban, en el fondo, filtrando la información de sus correos y ciberatacantes que estaban, en el fondo, apoyados nuevamente y descubrieron que era el gobierno de China. Entonces, este tema se ha vuelto en un negocio, por una parte, un lucrativo negocio. Y como no se necesita tanta tecnología para hacerlo, ¿verdad? Porque, como les digo, o sea, básicamente ingeniería social. Es tener el arte del engaño ahí. Hay que, por parte de los ciudadanos, tomar sus propias medidas de seguridad, porque tampoco muchas empresas pueden tener las mejores medidas de seguridad y el error humano es el factor más importante. La confianza. Ajá. Pero, por ejemplo, en el caso del Servicio de Impuestos Internos, llega un mail, ¿cierto? Te dice que hay una urgencia, que te van a cerrar el giro, te lo van a bloquear, ¿cierto? Te vas a quedar sin tu empresa. La recomendación ahí entonces es siempre mirar el remitente. Siempre. El @SII, que sean 2i.cl.com, porque muchas veces también, que yo he visto cuando llegan correos de otras instituciones también que están tratando de robarme la información, dice por ejemplo, estoy inventando, no, movistar.diadehoy.cl. El dominio cambia. Después del @ ahí está intervenido. Cuando ya hay dos palabras pegadas por un punto, en fin, ahí ya tiene que saltar la alerta personal como usuario, como una sospecha, esto no está bien, algo pasa acá, lo tengo que leer bien. Ahora, puede pasar que, y pasó el tiempo de la pandemia, había un link del gobierno que creo que se llama vacunate.cl, algo así, donde hubo muchos intentos, ¿verdad?, de este tipo de phishing o ingeniería social que venía precisamente del dominio. Y a Impuestos Internos también le ha pasado, que viene de SII.cl y aún así es un link, es un malware que viene atrás. Y es porque tuvieron acceso, ¿verdad?, a generar correos en el fondo, desde la misma plataforma. Desde el servidor. Ajá. Y ahí es donde es importante, yo creo, tomar medidas ahí también. Obviamente, aquí hay una ley de ciberseguridad, una ley de delitos informáticos, ¿verdad? Pero también las autoridades tienen la obligación de evitar todas estas filtraciones. Alguien se metió, en el fondo, a la creación, para decirlo en palabras sencillas, a la plataforma donde se crean correos electrónicos. Y creó, claro. Entonces, si bien puede ser que por noticias, ¿verdad?, y tampoco hay tanta información, se supone que no entraron a la base de datos de los contribuyentes, pero sí entraron a algunas bases de datos de funcionarios. Entonces, ahí obviamente que siempre hay que estar alerta. Las instituciones públicas son todos sujetos obligados de la Ley Marco de Ciberseguridad, así como muchas empresas, y esto es un tema de todos los días. Cuando digamos, cruzamos, o a lo mejor no sé si se cruzan, se rozan, se topan o no, o son caminos paralelos, el tema de ciberseguridad a nivel estructural, estoy hablando de gobiernos, políticas públicas y qué sé yo, y lo cruzamos con inteligencia artificial, que está agarrando además cada vez, hace mucho rato, pero algunos roles que yo creo que todavía son medios difusos, ¿no? No tenemos tanta claridad. ¿Efectivamente se cruzan ahí esos mundos? ¿Se pueden llegar a cruzar? Sí, de todas maneras, pero hay mucho de mito ahí. Ya. Hay mucho de hype. La inteligencia artificial tiene mucho de espectacularidad. Seguro. La realidad es menos glamorosa. En general, la inteligencia artificial en materia de ciberseguridad apoya, ¿verdad?, la detección de posibles ciberatacantes que están todo el día sondeando, porque básicamente es su trabajo. Pero vuelvo a repetir, o sea, los ciberatacantes, esto es un tema económico. A ellos no les resulta en un lado, van para otro. Claro. Entonces, y como saben que no necesitan tanta tecnología para lograr robarse una credencial y después meterse en una empresa, no necesitan desarrollar tanto tipo de inteligencia artificial. Por lo tanto, aquí hay bastantes mitos. De hecho, OpenAI el año pasado publicó un informe
que le pidió el gobierno de Estados Unidos y está en internet, donde le pidió que básicamente pusiera ojo a potenciales ciberatacantes y que hacían en OpenAI, que hacían en el ChatGPT. Y dijeron, mira, la verdad es que no buscan en ningún caso crear un tipo de malware sofisticado, claro. porque no lo necesitan. No es eso. Volvemos a lo mismo. En el fondo es como uno como usuario, y volvemos al tema del mago que decías tú. Exacto. Es como a través de ese efecto tú caes en algo. Y bueno, es muy simple. Ahí hay varios temas. Primero, las empresas y los gobiernos, impuestos internos, servicios de impuestos internos, tienen altos y sofisticados sistemas de protección, obvio, ¿verdad? Pero acá siempre el error humano es el 90% o el 80% de la causa. Lo vuelves a recalcar siempre eso, que al final, por más que uno le dé el error humano, y eso, error. claro, y esos son sesgos inconscientes. A veces hay gente que está ahí preparada, ¿verdad? Pero los otros los ciberatacantes están todo el día en esto. A veces hay gente que, por ejemplo... Es su trabajo, claro. A veces están todo el día... Mira, hay un caso de un grupo de ciberatacantes que están todo el día en TikTok y en Instagram, y por ejemplo en las empresas suelen mucho ser influencers. Entonces sacan fotos en la oficina, ¿verdad? Y nos falta el video donde están así y atrás está la clave del Wi-Fi de la empresa. Listo. Y ellos están buscando ese tipo de cosas. Lo toman de inmediato. Obvio, o sea, es un negocio y está asociado a redes de terrorismo, de trata de o sea, es un negocio a nivel mundial. A uno le da como, con el ejemplo, le da como cierta risa y todo, pero es súper serio, porque efectivamente, como dices tú, la búsqueda, digamos, es están todo el día, pero además los negocios dan para todo. O sea, para la más variopinta alternativa que uno Claro, o sea, mira, puede ser que un grupo de ciberatacantes, por ejemplo, a través de este tipo de correo, accedió a las credenciales, ¿verdad?, del director ejecutivo de una gran empresa. Por lo tanto, accedió a los datos de la empresa. Y encriptó todos los datos sensibles de la empresa y pidió un rescate de millones de dólares, ¿verdad?, a través de Bitcoin y todo esto. O puede ser que un ciberespionaje, que se llama, que hizo lo mismo, tiene las credenciales, se metió a la empresa, pero se quedó mute, no dijo nada, no pide nada, ¿verdad? Y pasan 2 años robándose la información y la empresa ni se enteró. Sí, Catherine, mira, están llegando algunas entre preguntas y comentarios, ¿no? Por ejemplo, alguien nos dice que lo trataron de estafar a mi marido a través de una compraventa de auto, pero dice que, claro, ellos se dieron cuenta porque era un llamado, entonces en la voz ya notaron ahí una discrepancia, por decirlo de alguna manera. Sebastián nos escribe. Voy a leer el primero para dale. Dice, lo mejor es entrar directamente a la página cuando llegan este tipo de correos para verificar. En particular, a mí me llegó hace un par de semanas uno de tesorería. Oye, de tesorería me han llegado con unos supuestos no pagos por parte de mi emprendimiento. Claro, y él lo que dice es entrar directamente a la página, ¿no? Claro. Hay que, en el fondo, es que a uno le llegan muchos correos. No, llega. O sea, pero hay que dudar siempre de la urgencia. De algo muy como demasiado urgente, o en los casos de los Cyber Day, ¿verdad?, de las ofertas increíbles. Sí, o de los premios, etcétera. Eso lo hemos hablado. En los días del Cyber siempre hablamos de eso. Sí. La misma gente del Cyber dice, si la oferta es una cuestión ya... que vale 200 pesos un bien, no, mejor y efectivamente dirigirse a la página correcta. Y también puede haber una suplantación exacta de la página. Entonces, uno tiene que... en vez de ir al link que está en general en Google, por ejemplo, marcar directamente, teclear la página. Digitar el nombre de la página, tal cual. Eso es súper importante. Bueno, a raíz de lo que estábamos hablando, Karin nos escribe, nos dice, hace unos días me llegó este correo del Servicio de Impuesto Interno informándome que mi giro estaba en proceso de cierre porque lo había solicitado por la web. Lo extraño que el correo tenía como dominio @sii.cl, que es el dominio de Servicio de Impuesto Interno. Por eso lo abrí y me preocupé. Llamé a mi socio, al contador.
Pensé que ellos querían cerrar la empresa sin avisarme. Me preocupé mucho. Karen nos manda esto. Es lo que estábamos hablando, pero sí, vamos a ese detalle. Si yo abro ese correo del dominio que viene del Servicio de Impuestos Internos, ¿qué va a pasar? Me van a quitar el suplantador, me va a robar mis credenciales. Usuario del Servicio de Impuestos Internos y clave de Servicio de Impuestos Internos. Mira, no, probablemente al pinchar ese link, ¿sí? ¿Verdad? Y ahí hay una cosa que viene de lo que les comentaba, perdón, SII.cl. O sea, se metieron en el fondo a este especie de portal, ¿verdad?, donde se pueden crear correos. Eso es súper importante también. Bueno, ahí uno pincha el link y ¿qué puede pasar? Te puede redireccionar, ¿verdad?, a una página y se despliega el famoso malware. ¿Qué es lo que busca un malware en general? En el correo de una persona busca credenciales, usuarios y contraseña, específicamente de tu empresa. Esto está bien dirigido a ciertas empresas, ¿verdad? Y en este caso, bueno, la operación renta, obviamente, que cualquier empresa aquí puede servir. Nos falta el que la hace, ¿verdad? Ya un buen chileno, y se roba la credencial de una gran empresa. Claro. Bueno, con esa credencial yo puedo, evidentemente, que yo no me voy a dar cuenta en mi computador. Me la robaron. Yo no, salvo que tenga un potente... en general no es así, pero que tenga, claro, pero en general no creo que la mayoría de la gente no los tiene, ¿verdad? No me voy a dar cuenta, nunca me di cuenta que me robaron la contraseña y entonces van a ingresar como literal Pedro por su casa, bueno, a tu computador, al sistema de la empresa. Claro, eso lo hubiese pasado en el fondo. En todo caso, el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, aseguró que el servicio denunciará ante la Fiscalía presunto delito informático tras la suplantación a través de correos. Dice que, comillas, no ha habido ninguna vulneración de las bases de datos del Servicio de Impuestos Internos, al menos no entraron esas... De los contribuyentes. Claro, pero no de los funcionarios. No sé, es lo que hay que en el detalle la Fiscalía ahí tendrá que... Sí, en general son temas que se tienen que investigar. Pasó, yo como les comentaba, en la pandemia, con estos típicos vacunate.cl, que te permití, bueno, ahí hubo millones de phishing. Bueno, y pasa y no hay inteligencia artificial ni tecnología. Aquí hay mucha gestión del riesgo humano. Yo creo que en eso se tendrían que enfocar todos los servicios públicos y las empresas en general. Súper interesante, súper interesante para tener siempre una alerta, nunca hay que bajar la guardia, ¿no? En este tipo de situaciones. Catherine Muñoz, CEO de Idonia, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana acá en el Ciudadano ADN. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Catherine. Gracias. Cristian Arcos y Pamela Juanita Cordero tienen mucho más para compartir. Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile.